Estamos estudiando acerca del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ellos han sido enviados por la iglesia de Antioquía de Siria, guiados por el Espíritu Santo, quien los ha escogido, los ha apartado y los han enviado, ¿verdad?, como misioneros, básicamente, a la tierra de los gentiles, o sea, de los no judíos. Vimos cómo su primer lugar, su primer destino fue la isla de Chipre. Aquí un hombre, un falso profeta, un mago que de ascendencia judía había mezclado su sistema de creencias con otras culturas griegas y romanas y estaba manipulando al procónsul o al gobernador de esta provincia romana. Y cuando Pablo y Bernabé vienen a exponerle acerca del Evangelio, él se opone y busca cómo estorbar la palabra de Dios. Vimos cómo el Señor dejó ciego a este hombre y el gobernador vino a escuchar a Pablo y Bernabé entregando su vida a Jesucristo para salvación. ¿Por qué? Porque siempre que el Señor está haciendo una obra, el reino de las tinieblas va a equilibrar la balanza tratando de levantar otra obra también para contrarrestar lo que Dios está haciendo. Pero la buena noticia para nosotros es que Dios es poderoso, Él es soberano y su voluntad se va a cumplir porque se va a cumplir, quiera quien quiera que no suceda, porque Él es soberano y es poderoso. Así que la obra del Señor avanza, por más cosas que vayan a estorbar, por más obras de las tinieblas que quieran levantarse, su palabra siempre prevalecerá. Y nosotros hoy podemos descansar en eso, ¿sabe? Él respalda su obra. Luego de la isla de Chipre vimos cómo Pablo y Bernabé regresan al continente, viajan a Antioquía de Cirene, de Pisidia, y aquí ellos van a hacer una exposición inmensamente hermosa acerca del Evangelio, usando la historia de Israel, predicándole a los judíos, en donde muchos de ellos creyeron, pero también algunos gentiles prosélitos han escuchado la palabra de Dios, lo que Pablo estaba predicando, y comienzan a creer también en Jesucristo. A lo que más adelante, luego, una semana después, Pablo viene y se acerca a la sinagoga y las multitudes venían para escuchar acerca de qué, del perdón de pecados y de la justificación que podían tener en Jesucristo. Esto trajo a celos a los líderes de la sinagoga, quienes montaron una persecución y expulsaron a Pablo y a Bernabé. Porque en un principio, una semana antes, ellos estaban atentos a lo que Pablo estaba exponiendo, pero al ver una semana después la convocatoria de toda aquella multitud, ellos se encendieron en celos. Comenzaron a disuadir a algunas personas influyentes en la ciudad para expulsar entonces a los discípulos. ¿Y ellos cómo se fueron? Nos dice el último versículo del capítulo 13, versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Porque ellos sabían y conocían de que no tenían que tomarse las cosas personales, sino que, y Pablo más que nadie, quien había perseguido la iglesia, él no se toma las cosas personales, sino que sabe que la oposición se levanta en contra de la luz de Cristo. Así que ellos continúan su viaje a la ciudad de Iconio, y es donde quedamos la semana anterior y es donde vamos a continuar. En esta ciudad el Señor va a hacer su obra también por medio de ellos. Van a predicar el Evangelio, pero nuevamente se va a levantar un grupo de no creyentes, de los que no quisieron creer, más bien, para tratar de montar una persecución contra Pablo y Bernabé, a lo que ellos, con sabiduría, huyeron de este lugar. No por temor, no por miedo, sino por sabiduría. Continuaron a la siguiente ciudad, la cual era Listra y Derbe.
Y estas dos ciudades son las principales de una de las provincias del Imperio Romano. En esta ciudad de Listra vamos a ver que Pablo no va a correr con la misma suerte con la que corrió anteriormente, porque aquí si lo van a alcanzar, lo van a apedrear y lo van a arrastrar, pensando que ya estaba muerto, lo van a arrastrar fuera de la ciudad. A lo que él se levantó, entró nuevamente a la ciudad y luego siguió a la ciudad de Derbe, en donde ahí la obra del Señor fue cumplida completamente. Y ahí comienza el punto de retorno en este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, porque ellos van a regresar por las ciudades donde plantaron iglesias, en donde sembraron el evangelio, para montar un regreso a casa. Y cuando llegan nuevamente a la iglesia de Antioquía de Siria, ellos van a testificar acerca del poder y la gloria de Dios, de cómo el Señor estuvo con ellos respaldándolos. Así que este es el resumen. Amén. Lo vamos a iniciar ahora en capítulo 14, entonces, que nos dice la palabra de Dios. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Llegan a Iconio, su estrategia no cambia. Van directo a la sinagoga a exponer el evangelio. Y lo primero que vemos acá es que dice, hablaron de tal manera. Y lo que alude esta frase es que ellos compartieron el mismo y único evangelio. No hubo cambio. Ellos expusieron el único y verdadero evangelio de salvación, tanto a judíos como a griegos. No cambiaron el discurso. Por lo tanto, esto nos habla de que la manera en la que ellos presentaron el evangelio les daba una invitación a creer. No lo usaron para juzgar ni para señalar, sino más bien para exponer la necesidad que había en sus corazones de un Salvador, y los invitaron a creer, lo cual es la manera correcta en la que se debe de presentar el evangelio, no por imposición, no por miedo o temor, sino más bien exponiendo la necesidad que hay en cada uno de nosotros de tener un Salvador, y que ese Salvador nazca en nuestro corazón. Así que Pablo expone de esta manera la palabra en la sinagoga. Gran multitud cree, tanto de judíos como de griegos, o sea, gentiles, no judíos, pero siempre, y esto es lo que va a marcar la vida de cada creyente. Siempre que el Señor está haciendo una obra hermosa y grande, siempre va a haber alguna oposición, porque el reino de las tinieblas no se puede nada más quedar cruzado de brazos. Necesitan contrarrestar, porque ese es su trabajo. Ellos necesitan contrarrestar lo que Dios está haciendo, porque desde el principio esa ha sido la obra del reino de las tinieblas, de Satanás. Ver cómo estorba, ver cómo impide que la obra de Dios continúe avanzando. Así que versículo 2 dice, los judíos que no creían, ellos conocían, pero no quisieron creer, o sea, rechazaron el evangelio. Y ellos, rechazando el evangelio, van a influenciar en aquellos que no tienen ninguna base de las escrituras para que ellos no crean. Y eso es también algo típico que va a suceder incluso en nuestros días, que aquellos que no creen van a ver cómo influencian sobre las demás personas para que tampoco crean. Entonces no creen ni dejan
que los demás crean. Ellos excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y lo que quiere dar a entender esto es que ellos ensuciaron, envenenaron el corazón y la mente de los gentiles para que ellos se volvieran en contra de Pablo y Bernabé. Por tanto, y es lo que el Señor hace, versículo 3, veamos. Se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. La palabra denuedo es valentía. Ese es su contexto. Entonces, ellos no huyeron por temor. ¿Cómo que no creen? ¿Por qué? No, vamos a permanecer entonces acá y vamos a hablar con valentía el Evangelio, confiados en el Señor, dice, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. O sea, el Señor está respaldando su obra a través de Pablo y Bernabé. ¿De qué manera? Dando testimonio por medio de cosas que las multitudes podían ver. Respaldando lo que Pablo y Bernabé están hablando, porque ellos están hablando el mismo evangelio de salvación, que solamente a través de Jesucristo hay salvación, que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y el Señor lo está respaldando. ¿De qué manera? Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ellos están haciendo milagros. No sabemos si sanidades, liberación, restauración. No menciona específicamente, pero cosas que las multitudes podían ver. No para que glorificaran a Pablo y Bernabé, sino para que pudiesen ver el respaldo de la obra de Dios, de lo que ellos estaban predicando. Versículo 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Ellos no perdían el tiempo, en todo momento iban a estar exponiendo el evangelio. Queremos hacer una pausa ahora un momento en versículo 4, porque si notamos al final dice o menciona que Pablo y Bernabé, Lucas habla de ellos como apóstoles, pero aquí no vemos a Pedro, a Juan, a los 12 apóstoles del Señor. ¿Por qué? Porque esta palabra en griego, la palabra apóstolos, tiene un mismo significado, pero dos maneras de usarse. Una, y es la más estricta, se usa como un título para referirse a los 12 apóstoles de Jesucristo. Estos son los apóstoles del Señor, sobre los cuales todo el Nuevo Testamento y la doctrina de salvación ha sido fundamentada, sobre su predicación, porque esa era su labor, ser testigos de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ellos no solamente fueron llamados por el Señor, sino que fueron enviados por el mismo Jesús. Y ellos presenciaron, fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Ellos comieron con Jesús en un cuerpo resucitado, que es parte de los requisitos que debía cumplir aquellos que iban a ser parte de los 12 discípulos o de los 12 apóstoles de Jesús, incluido Matías, que vino a reemplazar a Judas. Y la única excepción que podemos ver en la palabra de Dios es Pablo, que él tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco y por causa de ese encuentro él vino a conversión y luego fue escogido por el Espíritu, fue apartado para luego ser enviado a los gentiles. Él es la única excepción, pero es la única manera en la que se puede usar el título, o la que se debería de usar el título de apóstol, porque de lo contrario esto puede causar división, puede causar abuso y manipulación.
Por otro lado, sin embargo, bueno, esto es una evidencia clara del por qué en nuestros días no se debería de usar ese título, porque primero, nadie ha sido testigo físicamente, ocularmente de la resurrección de Jesucristo. Ya con ese mínimo detalle está descartado para ser parte de esos 12 apóstoles y Pablo. Pero también porque no han sido escogidos ministerialmente en aquel momento en el que Jesús estaba en esta tierra. Así que por el día de hoy o en estos tiempos no se debería de usar ese título. Mas sin embargo, su significado, la palabra apóstolos, habla o se refiere a aquel que ha sido enviado. Se refiere a un mensajero. Y puede ser aplicado a hermanos cristianos, como por ejemplo Bernabé, Timoteo, Silvano, que ellos han sido enviados como misioneros de la palabra de Dios, y para referirse a ellos, como en este caso, se usa la palabra apóstolos, pero no como el título, sino en su aplicación, en su práctica. Entonces, en nuestros tiempos, esta palabra aún sigue siendo utilizada, pero en su aplicación, en la práctica, este don del Espíritu sigue activo en la iglesia y se aplica a aquel hermano o hermana que ha sido llamado a las misiones, ya sea para plantar una obra, para sembrar y plantar una iglesia, como también para involucrarse en alguna obra que el Señor ya ha iniciado. Y también es aplicado a aquel hermano al que el Señor lo ha llamado a poner a tener influencia y liderazgo sobre varias iglesias. Entonces, estas son las maneras en las que esta palabra apóstolos puede ser usada. En nuestros tiempos solamente en su aplicación y en su práctica, en su significado más general, pero no como un título. Entonces, de esta manera está usándose acá como la aplicación. Ellos han sido enviados por la iglesia de Antioquía con un mensaje, y es el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, y están plantando iglesias. Y al final del capítulo vamos a ver cómo ellos cuidan de estas iglesias. Y a través del Nuevo Testamento nos damos cuenta que Pablo, Tito, también Bernabé, Silvano, Silas van a cuidar de las iglesias a través de las cartas que han sido enviadas, porque son parte de esa función de apóstoles. Continuamos entonces en versículo 5, que dice: pero cuando los judíos gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Ellos fueron sabios, supieron medir cuáles eran los tiempos en los que el Señor los quería tener en cada ciudad. En algunas ocasiones, muy evidente, los iban a matar, entonces huya. Pero en otros momentos ellos pudieron esperar y mantenerse en estos lugares por algún tiempo para continuar completando la obra del Señor según su voluntad. Y este fue el caso. Luego de esto ellos pasan a Listra, y esta ciudad es importante mencionarla acá porque posiblemente es en este viaje en donde Pablo le va a predicar el evangelio a dos mujeres que van a influenciar sobre un muchacho que va a ser clave en el resto del ministerio de Pablo. Estas mujeres son, permítame un momento porque ya dejé mis apuntes completamente a un lado. Loida y Eunice, que es la abuela y la madre de Timoteo. Entonces posiblemente es en este viaje en donde ellas son alcanzadas por el evangelio, influyen sobre Timoteo y forman a su nieto y a su hijo en el evangelio. Timoteo, a partir del segundo viaje de Pablo,
él se va a involucrar y va a ser absorbido por el equipo misionero del apóstol para continuar y convertirse en uno de los discípulos más cercanos de Pablo, de mayor confianza. Así que vemos que el Señor es intencional en todas sus maneras de obrar. ¿Ok? Continuamos entonces en versículo 8. Recordemos, ellos están en Listra, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Recordemos que esto lo está escribiendo un doctor, un médico, Lucas, así que él quiere constatar, ser específico en el diagnóstico del enfermo. Por eso dice, cojo de nacimiento, imposibilitado de los pies, que jamás había andado. Versículo 9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Acá podemos ver la interacción de los dones del Espíritu. El don de fe, el don de sanidad, el don de enseñar, pero también el don de discernimiento, el cual le permitió a Pablo darse cuenta de que Dios quería sanar a este hombre. Y vemos la interacción de ellos. El Espíritu Santo obra de esa manera. Pero algo que me llamó mucho la atención es lo que dice el versículo 9. Este oyó hablar a Pablo. Lo que nos confirma lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 10. Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, por causa de este hombre estar escuchando lo que Pablo estaba diciendo, el Espíritu Santo usó esto como un instrumento para traer convicción y arrepentimiento a este hombre. Y él tuvo fe en Jesucristo para el perdón de sus pecados, para su justificación. Y como un plus, el Señor lo escoge para que él sea instrumento de testimonio en esta ciudad. ¿Y qué hace? Lo sana y vuelve a andar, vuelve a caminar. Bueno, comienza a caminar porque nunca ha andado. Veamos la respuesta entonces de la multitud. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Esto lo podemos ver así. Es una tentación para Pablo y Bernabé. Porque el ver que la gloria no se la están dando a Dios, sino que ellos están pensando que ellos son dioses, esto hubiese servido para que ellos manipularan las multitudes. Actualmente esto sucede, ¿saben? Hermanos creyentes que en un principio Dios verdaderamente los quiere usar a través de sanidades, milagros, de obras maravillosas, han comenzado a alejarse del temor del Señor, usando esto no para glorificar a Dios, sino más bien para traer gloria a sí mismo. Manipulando a las multitudes, manipulando a los creyentes, aquellos que no tienen una formación bíblica, y los manipulan, ¿de qué manera? Por medio de la psicología, por medio de sus emociones, y es ahí en donde hay un abuso de los dones del Espíritu. Y es peligroso, porque el Señor traerá justicia sobre estas personas también, porque por causa de ellos el Evangelio es disuelto.
es diluido y se vuelven más a las manifestaciones de los hombres que verdaderamente a la manifestación del poder de Dios. Y esto no solamente sucede con los hombres, sino que también multitudes volcadas a los templos, a los rituales, a las imágenes, a las estatuas, cuando el único y verdadero Dios es el que está haciendo los milagros, tanto de sanidad como de libertad, como de transformación, como de conversión. Y recordemos, la palabra de Dios es muy clara. Solamente Jesucristo es el único camino al Padre. Él es el único que ha intercedido por nosotros delante del Padre para ser justificados. No ha sido ningún hombre, ni ningún otro personaje bíblico, ni ningún ritual, ni ninguna imagen, nada. Solamente Jesucristo. Ahora, esta multitud, recordemos, es una combinación de una cultura greco-romana. El Imperio Romano gobernando sobre todos aquellos que son de naturaleza griega. Por lo tanto, y por causa de una leyenda antigua, de su mitología, de su sistema de creencias, en donde decía que los dioses habían descendido a su ciudad, pero que muchos al rechazarlos, ellos recibieron un castigo, etc. Entonces, ven el milagro que Pablo hace, bueno, que Dios está haciendo a través de Pablo, y piensan entonces, vienen y recuerdan esta leyenda, y dicen, wow, los dioses han descendido nuevamente a nuestra ciudad. No vamos a desaprovechar la oportunidad y vamos a rendirles adoración y sacrificios. Entonces, a Bernabé le dicen, lo llaman Júpiter, el cual es el dios Zeus dentro de la cultura griega, y a Pablo le llaman Mercurio, que en la cultura griega es Hermes, el heraldo o el mensajero de los dioses. ¿Por qué? Porque él era el que traía la palabra de Dios. Entonces, veamos la reacción de estos dos discípulos. Versículo 14. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso está referenciándose a la misericordia de Dios. Que a pesar de que en el pasado las multitudes andaban en sus propios deleites, el Señor después del diluvio no los destruyó, sino que su gracia y misericordia contuvo la ira de Dios por algún momento. Esto es lo que le está diciendo Pablo. Versículo 8. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pablo no les está hablando directamente con las escrituras. ¿Se dieron cuenta? Porque ellos conocen a su audiencia. Ellos no conocen nada acerca de la profecía, acerca del Salvador. No saben quién es Jesús, ni la más mínima idea. Por eso, él comienza de manera a hablarles de lo general, de todas sus actitudes y referenciándoles al Dios vivo solamente. No les está hablando acerca del Salvador, sino les está hablando acerca de la misericordia de Dios. Y comienza de lo general a lo más específico, porque quiere llamar su atención.
Él quiere llamar su atención, y con esto no estamos diciendo que ellos están cambiando su discurso, simplemente están hablándole a personas que están en completa ignorancia. Así que también hay que conocer a quién le están predicando el Evangelio. Muchas veces no es llegar directamente con las Escrituras, con lo que dice la Biblia, sino muchas veces hay que llegar con la generalidad de la palabra de Dios, del Dios vivo, verdadero, Dios creador de los cielos y la tierra, y a partir de ahí comenzar poco a poco a guiar a la persona hacia el Evangelio de Jesucristo, de manera sabia. De lo contrario, probablemente si él hubiera llegado con las Escrituras directamente, nadie le hubiera hecho caso. Pero entonces lograron disipar un poco a la multitud. Veamos entonces lo que sucede después. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Tiempos difíciles, porque vemos la obra de Dios manifiesta a través de estos discípulos, y el enemigo, vean, no solamente trayendo oposición al Evangelio, sino que más bien tratando de atacar al corazón, las emociones, el corazón de los discípulos. ¿Cómo? Vamos a darle gloria a ellos. Es que ustedes probablemente sí son enviados de los dioses. Por medio de la tentación, porque no todo es oposición, mucho puede ser tentación. Así que tengamos esto presente: el único y verdadero Dios es el que merece toda la gloria y toda la honra siempre. Nosotros simplemente somos instrumentos de Él, que Él quiere usar por gracia y misericordia, porque incluso no lo merecemos. Sin su Espíritu, ¿qué somos? No podemos hacer nada. Podemos ser conocedores, pero no podemos hacer nada. Así que esto lo sabían los discípulos, lo tenían muy claro, y toda la gloria la dieron al Señor. Sabían muy bien su propósito y continuaron en línea a esto. Ahora, unos viejos conocidos, líderes de las sinagogas de Antioquía, donde los echaron, de Iconio, donde trataron de apedrearlos, los persiguen o llegan a Listra, y aquí sí los agarraron, apedrearon a Pablo. Pero aún así él sabía cuál era el propósito de su vida. Ya su vida no pertenecía a sí mismo. Él sabía que su vida pertenecía completamente al Señor. Y no es que usted y yo tenemos que ser casi mártires para que esto mismo entreguemos nuestra vida al Señor de esta manera. Hay situaciones en casa, en nuestra comunidad, en nuestro país, que simplemente requieren de que afirmemos nuestra fe en el Señor y perseveremos y confiemos completamente en Él, en lo que Él nos ha llamado a hacer. Así que entonces Pablo y Bernabé continúan luego para Derbe. Versículo 21. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, completaron su propósito, hacer discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, los está anticipando. Pablo diciéndole: yo soy testigo de que hay tribulaciones por las que tenemos que pasar, pero a pesar de la prueba que venga y la tribulación que afrontemos, el reino de Dios continúa avanzando, porque es poderoso y el Señor va a respaldar su obra, sea como sea. Él la respalda. Versículo 23.
y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Qué hermoso es esta parte, porque llegan a Derbe, hacen muchos discípulos, o sea, no solamente predican el Evangelio, sino que también toman el tiempo para enseñar acerca de las Escrituras al creyente, formarlos, equiparlos, para que ellos ya no tengan rodillas endebles, o sea, débiles, sino que tengan unas rodillas firmes en la fe. Y luego de esto comienzan su viaje de regreso a casa, visitando cada una de las ciudades donde fueron echados, perseguidos, apedreados, etc., con el propósito de confirmar los ánimos de los discípulos. Y esto es lo que hace un pastor, ¿sabe? Pastorear el corazón de aquellos creyentes, no importa que lleven años en la fe, pero se preocupan por la salud espiritual, por la salud de la fe de los hermanos. Es lo que ellos están haciendo. Y tal preocupación y tal ocupación ellos tenían, que vean, versículo 23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, constituyeron un liderazgo para cada iglesia, que cuidara de la salud espiritual de cada uno de ellos. Esto es sumamente importante, porque esto nos habla del proceso de todo creyente, ¿saben? El Señor no solamente te quiere salvar, Él te quiere formar, enseñar, pero también quiere equiparte con su Espíritu Santo, con su palabra, porque Él te quiere usar, Él te quiere enviar, ya sea a otro país, a otra ciudad dentro de tu país, en tu casa, en tu ciudad, en tu trabajo. Él te quiere usar. Por eso no solamente te quiere salvar, te quiere discipular, si tú quieres. Pero esto hay un precio que pagar, porque siempre hay una oposición en nuestra carne a no querer ser discipulados. Pero el Señor lo quiere hacer por medio de su Espíritu. Versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, cumplieron con cada uno de los objetivos de la misión que fueron encomendados. Y habiendo llegado y reunido con la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esta última parte, esta última sección nos hace o nos debería de hacer meditar de la importancia que tiene la iglesia local. Ellos no fueron miembros del cuerpo de Cristo, o no eran miembros separados, divididos, dispersos del cuerpo de Cristo. Ellos pertenecían a un cuerpo, y ese cuerpo era la iglesia, y regresaron a ella. Y probablemente durante el tiempo que se quedan allí, conociendo lo que hemos visto de Pablo y Bernabé, no se quedaron ahí como descansando, así, brazos cruzados, no. Ellos sirvieron probablemente en su iglesia. Necesitaban esa comunión con los hermanos en Cristo, posiblemente animándolos, testificándoles, rindiendo cuentas. Así que esto es algo necesario dentro del ministerio misionero, que cada persona que ha sido enviada al campo misionero tenga esta relación estrecha con su iglesia, porque no son miembros dispersos, pertenecen y deben de pertenecer a una comunidad de fe que los aliente, los anime, los respalde.
y que ellos puedan ser de edificación también para el cuerpo. Ellos rindieron cuentas, que también es muy importante. Y esto edificó al cuerpo de Cristo. ¿De qué manera? ¡Wow! Dando gloria a Dios por lo que habían hecho. Hermanos, hay un solo evangelio. No hay que diluirlo, no hay que manipularlo para tratar de adaptarlo a la persona que no quiere creer o que tiene sus argumentos. Es uno solo. Y si no quiere creer, allá la persona. No es algo personal contigo. Quien están rechazando al fin y al cabo es a Jesucristo, el único que puede darle salvación y entrada al reino de los cielos. Entonces, extendamos gracia, amor, compasión. Y si no quieren escuchar el evangelio a través de las palabras, podemos demostrárselo con nuestras acciones. El evangelio vivo en nuestras vidas. Pero hay uno solo, no hay que manipularlo. Y recordemos, siempre que el Señor nos quiera usar para alguna obra, toda la gloria debe ser dirigida hacia Él. Ninguna gloria para nosotros. Él es celoso con su gloria. Toda la gloria sea para Él. Y con esto que hemos visto del primer viaje de Pablo y Bernabé, mi ánimo es que no huyan del llamado que Dios hace a cada uno de ustedes. Todos tenemos un propósito y una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero como hemos visto, sea lo que sea que se quiera interponer, estorbar o levantar en contra para que no podamos servir con libertad y cumplir nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo, ponga todo esto delante del Señor, que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Y Él va a respaldar su obra, va a respaldar su llamado. Y no tengan miedo, no tema. El Señor no solamente te quiere salvar, Él te quiere usar. Te quiere equipar con el Espíritu Santo para que tú puedas compartir con otros acerca del mensaje de salvación, ya sea en tu casa, en tu ciudad, en tu país o en otro lugar. Pero el Señor te quiere usar y te quiere enviar. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque sabemos de que tú nos has llamado a libertad, nos has llamado a salvación, nos has llamado para ser tus discípulos. Tú nos llamaste a Pablo y Bernabé solamente a plantar iglesias. No solamente los llamaste a predicar el evangelio, sino también a constituir, o sea, a formar personas, formar creyentes de una manera sana, para que ellos continuaran con la obra que tú ibas a darle crecimiento. Señor, guíanos de esa manera a cada uno de nosotros, que tu obra en nosotros crezca. Y trae la convicción de tu Espíritu Santo para comprender de que tú no solamente nos quieres salvar, sino que también nos quieres usar. Y que para eso necesitamos ser formados por ti, en tu palabra, por tu Espíritu Santo, y podamos comprender y madurar y crecer en la fe para ser instrumentos tuyos y ser usados conforme a tu voluntad. Quita todo temor, toda pereza, todo pretexto en nuestras vidas y guíanos a cumplir tu obra, el propósito y la función que tú tienes para cada uno de nosotros dentro de tu reino. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.